Y ayer se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. Distintos estamentos hicieron campañas. Bueno, tal es el caso de la Universidad Austral. Hemos recibido una gacetilla de prensa invitándonos a convocar a distintas médicas. En este caso, la doctora María Cecilia Preiti, que es jefa del servicio de diabetología del Hospital Austral, es además coordinadora de la maestría en diabetes en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Austral. Se dispone para charlar con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por este contacto. La agradecida soy yo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, en la gacetilla de prensa vemos que el título grande es Si la diabetes se puede prevenir. Yo quisiera que en primer término usted me defina qué es la diabetes. Perfecto. La verdad que es fantástica la pregunta que me haces porque tenemos que hacer unas pequeñas diferencias. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de conjunto de enfermedades con un común denominador, los niveles altos de azúcar en sangre. Hay tres formas que se presentan con mayor frecuencia: la diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes propia del embarazo. Cuando nos referimos específicamente a prevención, en general lo que estamos hablando, más que prevención, quizás el término más adecuado es retardo en la aparición, hablamos de la diabetes tipo 2. Todas las diabetes tienen una base genética y una cierta predisposición familiar para padecerlas. En el caso de la diabetes tipo 1, acá concretamente lo que ocurre es que el organismo no produce o produce en cantidades mínimas insulina. La insulina es la hormona que lleva el azúcar al interior de las células. Si un algo se llama receptor de insulina, que permite el ingreso de la glucosa, el azúcar, hacia el interior de las células, principal fuente de energía para las mismas, y normalización en sangre. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 son pacientes en general jóvenes. En general, el momento de mayor diagnóstico de esta forma de diabetes es la infancia y la adolescencia, aunque al día de hoy lo podemos encontrar hasta edades avanzadas, después inclusive de los 60 años. Aquí, como decíamos antes, falta producción de una hormona. Esto se presenta sobre una base genética y la producción de anticuerpos, células propias del organismo, que van destruyendo progresivamente a las células del páncreas que producen insulina. Acá poco es lo que podemos hacer realmente en el caso de la prevención o el retardo de la aparición, porque esto está determinado, como decíamos antes, por una serie de mecanismos alterados. En el caso particular de la diabetes tipo 2, que es la forma más frecuente de diabetes, la que en este momento representa el 90% de todos los tipos de diabetes, el organismo produce insulina y en general en cantidades un poquito superiores a las normales. Aquí el problema está en la utilización de la insulina. Es como que en nuestro ejemplo práctico, si la insulina es la llave que, unida al receptor a cerraduras que están en la superficie de las células, permite la apertura de esa puerta y el ingreso de la glucosa, en el paciente con diabetes tipo 2 existe una dificultad en ese accionar de la insulina sobre el receptor. Es como que nuestra puerta, en vez de tener una cerradura, tuviera varias. Y el páncreas, que es quien produce la insulina, tiene que hacer un esfuerzo mayor para tratar de vencer esa dificultad. Durante un tiempo lo logra, comienza a pasar el tiempo y el páncreas, que está muy sobrecargado de trabajo, comienza a denotar de a poco esa dificultad para mantener esa exigencia. Y en ese desfasaje entre lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que tenemos o lo que puede dar el páncreas, comienzan a elevarse progresivamente los valores de azúcar en sangre. Inicialmente se sale de lo que consideramos valores normales, entramos en una etapa que se llama prediabetes y, superado un umbral, que en el caso particular de las mediciones de sangre en ayunas sería valores de azúcar en sangre o glucemia superiores a 126, se hace ya el diagnóstico de diabetes. En esta forma de diabetes, y también, si bien hay genética, una predisposición familiar, hay una serie de factores desencadenantes que contribuyen a la aparición. Y aquí es donde realmente uno puede actuar
en esto que llamamos prevención o retardo en la aparición. Sumaríamos a favor nuestro mantener actividad física regular, un peso saludable, una alimentación variada, adecuada a cada uno de nosotros, con ciertas pautas también acordes a alineamientos sanos, y esto favorecería en cierta medida como para ayudar a retrasar la aparición. Entonces ahí es donde hablamos básicamente de la posibilidad del retardo en la aparición o prevención, si queremos hablar, que es en el caso de la diabetes tipo 2. Y ya que estábamos hablando de los tipos de diabetes, el tercer tipo de diabetes más frecuente, hay algunos otros más específicos y realmente con presentaciones en casos muy puntuales, es la diabetes del embarazo, que es aquella forma que se presenta durante el embarazo en curso, en general termina durante el embarazo, pero le genera a la mamá un riesgo realmente incrementado, alrededor de un 50% de riesgo de presentar en los 5 a 10 años posteriores al embarazo la aparición de diabetes tipo 2. Siempre que Doctora, hablamos de prevención, sí, sí, perfecto. el tema, sí, hablamos de prevención, hablamos de obesidad, sedentarismo, todo ese tipo de patologías que estamos viendo muy a menudo, ¿no? La falta de una alimentación correcta, la falta de la actividad física. ¿Eso englobaría a todo lo que es prevención? Sin lugar a dudas, a ver, estamos en un momento que la Federación Internacional de Diabetes define como de epidemia de diabetes una aceleración muy marcada de la aparición de números de casos nuevos de la enfermedad en lo que sería la pospandemia y favorecido en cierta medida por la disminución en el movimiento, la pérdida de la masa muscular, que eso tiene un nombre, se llama sarcopenia. Hablábamos de esta insulinoresistencia de la diabetes tipo 2, esta dificultad en la correcta utilización de la insulina, y ahí el aumento de peso, el aumento que lo hacemos a expensas del tejido graso, juega realmente un rol muy importante. Cuando hablamos de quienes pueden tener un poquito más de riesgo, y es tan importante estar atentos para esto, para desarrollar diabetes tipo 2, y ahí englobaríamos a aquellas personas, los que ya somos un poco más grandes, mayores de 40 años, las personas con obesidad o sobrepeso, quienes tienen antecedentes familiares de diabetes, quienes tienen hipertensión, valores de colesterol malo altos o de triglicéridos elevados o de colesterol bueno bajos. Cuando hablamos específicamente de nosotras, de las mujeres, aquellas que hayan tenido en algún embarazo diabetes propia del embarazo o bebés con un peso superior a los 4 kilos y sobre todo también algo muy importante como factor de riesgo, lo que recién nombrabas adecuadamente, que es la falta de movimiento, de ejercicio con la reducción de la masa muscular, que es algo tan importante. Porque como hablábamos antes, como el tejido graso, que es aquello que aumentamos cuando aumentamos de peso, es un tejido muy insulino resistente que tiene mucha dificultad en la utilización de la insulina. Por el contrario, el tejido muscular, que es aquello que ganamos con el ejercicio, trata de facilitar al máximo el ingreso de la glucosa, es decir, es un tejido que utiliza muy bien la insulina. Entonces, como hablamos antes, si yo estoy dentro de estos grupos de riesgo, si sé que tengo algunos o varios de estos factores de riesgo, mi granito de arena a favor mío serían, como decíamos antes, mantenerme activo, tener una dieta equilibrada, donde haga una reducción, si estoy, por ejemplo, en un poco de sobrepeso, tratar de poner como objetivo reducción progresiva del aporte calórico, tratar de cambiar grasas, las que llamamos malas, saturadas por grasas un poco más buenas y reducir también la cantidad, es decir, tratar de evitar grasas como puede ser la manteca, lo que viene en los lácteos enteros, en las carnes con mayor contenido en grasa, y cambiar esto, por ejemplo, por lácteos descremados, cortes de carne magros, con formas de cocción saludable, a la plancha, a la parrilla, incorporar vegetales, incorporar fibra. Si tenemos que pensar un poquitito cuáles de los vegetales serían un poquito más convenientes, recordemos algo muy sencillo, los vegetales se clasifican por el contenido en almidones o azúcares de absorción lenta,
Y los verdes, todos los que estarían como el semáforo que dice adelante, están representados por aquellos vegetales de hoja verde. El tomate es el único que quizás no estaría dentro de este color, pero que tienen apenas un 3% de hidratos de carbono, o de almidones de absorción lenta. Esto podríamos comerlo en forma libre. Cuando hablamos de almidones así ya de vegetales con un contenido intermedio de un 8 o 9% de almidones, estamos hablando de todos los amarillos, fundamentalmente el zapallo, la calabaza, la zanahoria, sobre todo si es cocida, si es cruda sería el primer grupo, y aquellos que tengan un alto contenido en almidón, y ahí estamos hablando de más de un 20%, y ubicamos allí las harinas, la papa, la batata, el arroz, las pastas, tendríamos que reducirlos a no más de un cuarto del plato, acompañado siempre con casi la mitad del plato de vegetales de hoja, o como decíamos antes, verdes o tomate, porque esto realmente bloquearía la absorción y haría que el impacto sobre nuestros niveles de azúcar en sangre sería un poquitito menor. ¿Eh? Si hablamos de frutas, recordar que las frutas tienen su nombre por su azúcar simple, la fructosa, entonces tampoco podemos comerlas libremente, tratar de evitar los jugos, todo lo que sea jugo exprimido, ahí estamos dejando la fibra en la cáscara y estamos absorbiendo realmente lo que es el azúcar simple, entonces recordar, por ejemplo, pelar los cítricos, comerlos como vienen, es una base natural, y más o menos para un adulto, en una edad promedio y un peso promedio, entre 2 a 3 frutas por día de tamaño medio sería también una cantidad adecuada. Entonces, todo lo que implique prevención sería básicamente tratar de identificarme si estoy con alguno de estos factores de riesgo, obviamente hacer la consulta médica periódica, hacer controles periódicos. Para nosotros, cuanto antes llegamos al diagnóstico, esto va a ser mejor. Hablábamos hace unos segunditos de esta etapa previa que es tan importante, que es la prediabetes, donde tratamos de detectar a aquellos pacientes que ya empezaron a transitar de a poco esa salida de lo que llamamos normoglucemia o valores normales, y que de a poco están denotando que esta plantilla genética está demostrando ya una exposición, una presencia concreta, y los valores van progresivamente incrementándose con el paso de los años. Encontrarnos o detectar a aquellos pacientes de riesgo, encontrarlos en esa etapa de prediabetes, sin lugar a dudas, ahorra mucho, pero mucho de las complicaciones que con diagnósticos tardíos al día de hoy, a pesar de todo, seguimos teniendo. Cuando un paciente está en esta etapa que se llama de prediabetes, tiene cerca de un 50% de probabilidades de evolucionar en los siguientes 5 años a desarrollar diabetes tipo 2. Doctora, en la República Argentina, ¿tenemos datos de la población? ¿Se hacen mediciones? Se hacen mediciones periódicas en lo que llamamos las encuestas nacionales de factores de riesgo. La última es del año 18, ya se está programando la próxima para los primeros meses del 2024, y ahí denota que la prevalencia de diabetes en la población argentina, en esta última que fue la cuarta encuesta, fue de 12,7% de la población. Esto está más o menos a la altura de lo que habla la Federación Internacional de Diabetes, la cual al día de hoy estipula que más de 500 millones de personas en el mundo tienen diagnóstico de diabetes. Y un dato realmente muy importante, esto representaría aproximadamente una de cada 10 personas adultas entre 20 y 79 años de edad, y una cosa realmente que nos tiene que llamar a todos un poquito la atención y pensar un poco en esto que hablábamos de factores de riesgo, que en general la mitad de aquellas personas que tienen diabetes desconoce el diagnóstico. Por ende, no hace sus controles, no está correctamente tratado, no está seguido por un equipo de profesionales. Se está esperando un incremento muy importante en los próximos años. Las expectativas para el año 2045 hablan de más de 700 millones de personas en el mundo con diagnóstico de diabetes. Así que sí, tenemos y Doc- estamos más o menos a la altura del resto de las estimaciones del mundo. También cuando hablamos de diabetes y no sé, las estadísticas indican que las personas con diabetes pueden tener problemas oftalmológicos, que hay que cuidar la zona de la piel, el pie diabético que tanto se habla, el temor a llegar a una diálisis. ¿Ese en qué porcentaje o qué personas llegan a ese estadio?
Hablábamos antes de la importancia del diagnóstico oportuno, precoz, porque la verdad que lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en las complicaciones que pueden ser agudas y crónicas de la diabetes, lo más importante es sin lugar a dudas la prevención. Pero a pesar de que la diabetes es una enfermedad muy antigua, el primer registro es del año 1150 a.C. hasta el año 1921, no se utiliza insulina por primera vez en perros para estabilizar los niveles de glucosa en sangre y recién en enero de 1922 se hace el primero, o sea, hay un primer tratamiento para la diabetes, se le aplica en este caso no ya en investigación, sino un paciente que pasa a la historia como la primera persona en recibir un tratamiento para la diabetes. Desde ese momento hasta la actualidad es enorme la cantidad de desarrollo de métodos de diagnóstico, de control, de automonitoreo. El paciente puede monitorearse en casa los niveles de glucosa, de drogas, de insulinas, pero a pesar de todo esto que hemos tenido en una velocidad como pocas especialidades han tenido en los últimos años, nuestros pacientes lamentablemente tienen complicaciones agudas y crónicas. El tener diabetes y tener mal control, eso es una cosa muy importante. Lo que a mí me pone en riesgo y sobre todo de complicaciones crónicas es tener hiperglucemia, valores elevados de glucosa en sangre sostenidos en el tiempo. Y esto hace que nuestros pacientes tengan casi 3 veces más riesgo de tener enfermedad cardiocerebrovascular. Al día de hoy en los países del primer mundo, la diabetes sigue siendo la primer causa de ceguera, la primer causa de ingreso en diálisis, la causa de casi el 70% de las amputaciones no traumáticas. Es decir, a pesar de lo recorrido en estos años, de todo lo que ha evolucionado la ciencia, nuestros pacientes siguen teniendo complicaciones. Pero de vuelta acá, lo mismo que hablábamos antes, la prevención, el diagnóstico oportuno pueden evitar la aparición de estas complicaciones. Entonces es indispensable el diagnóstico precoz, el ubicarme si estoy dentro de factores de riesgo, hacer el control médico periódico y sobre todo una vez que ya tengo diabetes, lograr un muy buen control metabólico. Cuando yo mantengo un buen control metabólico, la posibilidad realmente son mínimas de presentar estas complicaciones. Sí, cuando usted mencionaba todo lo de la fruta, la verdura, yo pensaba, bueno, la persona deberá acudir a un nutricionista como para la orientación de qué puede consumir y no, porque a veces uno no sabe que una naranja exprimida puede elevar los valores de glucosa, por ejemplo. Y la verdad que la mejor manera de abordar a nuestros pacientes es en forma multidisciplinaria. Nosotros, por ejemplo, en el hospital forman parte del equipo, además de un número importante de médicos que somos de base, nosotros somos internistas y después subespecializados en diabetes, tenemos licenciada en nutrición especializada y tenemos enfermera licenciada en enfermería educadora. Hay algo que es indispensable, indispensable en la diabetes, que es la educación del paciente. Al día de hoy se considera que en el manejo de la diabetes y sobre todo en la diabetes tipo 1, la que hablábamos al principio, aquella que requiere que el paciente se administre insulina, tiene un 90% de autogestión. Es decir, casi el 100%, el 90% del tratamiento del paciente está dado por su autogestión. Entonces esto es tan pero tan importante cuando se puede hacer el abordaje a través de la participación de especialistas de las diferentes áreas. Y seguramente nuestros televidentes, si se hicieron controles médicos, van a ir a buscar los análisis, los resultados. Y esa glucosa, para que sea normal, ¿cuánto me tiene que dar? Bueno, les cuento que cada año que pasa va bajando un poquito más los criterios de normalidad. Al día de hoy se ha consensuado porque había un poquito de diferencia entre lo que era Estados Unidos y el resto del mundo. Al día de hoy se considera valor estrictamente normal en ayunas. Ayunas implica 8 horas por lo menos de ayuno. Un valor de glucemia en sangre plasmática, o sea, de laboratorio, de 99 en ayunas.
Consideramos diabetes cuando ese valor en ayunas supera 126. En general, es necesario repetirlo en 2 oportunidades para descartar cualquier error de laboratorio o de preparación previa del paciente. Y cuando hablamos de eso que queda, pues yo estoy hablando de 99, pues estoy hablando de 126. Esa área gris que va desde el 100 al 125 tiene ese nombre de prediabetes o glucemia en ayunas alterada. Hay una prueba que a veces también nosotros hacemos, que probablemente alguno de los oyentes también está mirando porque su médico, su médica los mandó a hacer este estudio, que cuando a veces tenemos estos valores muy limítrofes, lo que se le hace al paciente es hacer algo que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa o sobrecarga de glucosa, donde no solamente medimos el valor inicial en ayunas, sino que al paciente se le da a tomar unos 75 gramos de glucosa, esto diluido en agua, lo que sería, el total serían unos 500 mililitros de líquido en una botellita pequeña de las que habitualmente podemos tomar de agua, y se le hace una nueva medición a las 2 horas. Esto es tratar de extrapolar en el laboratorio una ingesta muy copiosa, que es lo que ocurre cuando yo hago realmente una ingesta muy copiosa. Y ahí los valores ya son diferentes, porque ahí a las 2 horas después de haber hecho esta sobrecarga, consideramos valor normal hasta 139 y hablamos de diabetes cuando esto supera 200. Y esa zona gris entre 140 y 199 es el equivalente a la prediabetes que hablábamos antes en ayunas, pero tiene un nombre diferente que se llama intolerancia a los hidratos de carbono. Pero sería el equivalente. Estamos hablando aquí que evidentemente yo tengo estos mecanismos que ya se están poniendo en actividad y que estoy progresivamente demostrando una cierta dificultad para regular mis niveles de azúcar en sangre. Doctora, ha sido usted muy clara, le agradecemos profundamente esta comunicación para toda nuestra teleaudiencia de la Ciudad de Esperanza. Muchísimas gracias y lo mismo a la gente Gracias de a prensa del ustedes. Hospital Austral. Gracias a ustedes, un honor y la verdad nuevamente les agradezco muchísimo la convocatoria. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, la doctora entonces, María Cecilia Preiti, ella es coordinadora de la maestría en diabetes mellitus de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y por supuesto es jefa del servicio de diabetología del Hospital Austral. Una palabra más que certera para llevar en este 14 de noviembre, que fue ayer, esta conmemoración, este faro, para que todos lo tengamos en cuenta.